Y si nosotros encontramos una operación donde las condiciones regulatorias son correctas, donde el retorno a la inversión es buena, eso significa que genera sinergias en costes y generan sinergias en infraestructuras, no nos cerramos a la posibilidad de hacer una operación de ampliación de capital. Pues son las declaraciones de Marc Murtra, el consejero delegado de Telefónica, señalando precisamente en este foro de expansión de esta mañana que reúne a los máximos representantes de las grandes del IBEX 35, apuntando es que no se descarta una ampliación de capital si encuentran una operación interesante, solo si es interesante, en una jornada en la que, por otra parte, hoy JP Morgan ha hecho repaso de las telecos en Europa y no ha sido una de sus favoritas Telefónica. Telefónica en el punto de mira, que esta semana además celebra junta de accionistas y que hoy está cotizando como todo el mercado de rojo con caídas del 1,80%. Es el tiempo real de la crónica del mercado que se escribe este lunes negro en Europa. Vamos con tiempo de consultorio de bolsa con Javier Cabrera, analista de XTB. Javier, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, sell-off masivo en Europa después de Asia. Mira que los futuros en Wall Street se lo han tomado de forma más relajada, pero hemos visto al S&P 500 que ya se sitúa por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde mayo, con el Dow Jones sumando por primera vez esa lectura de 4 semanas de pérdidas desde los aranceles. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo estás viendo los índices? Pues bastante negatividad en Europa, como comentabas, y principalmente hay más negatividad en Europa que en Estados Unidos, porque Europa sale mucho más perjudicada de un alargamiento del conflicto. Al final Europa es una región muy dependiente energéticamente del exterior, y un aumento de los precios del combustible, de los precios de la energía en los mercados internacionales le perjudica de manera doble. Y además, si le sumamos que el dólar se está revalorizando frente al resto de divisas, incluidas el euro, pues lógicamente vemos un aumento de costes muy importante para la economía de la eurozona y para países como por ejemplo Alemania, que se basan en un coste de la energía barato para poder exportar productos de alto valor añadido. Entonces, pues es normal que veamos mayores caídas en Europa, al igual que también la hemos visto en Asia, que en otros países como en Estados Unidos. En este día, además vamos rapidísimamente con las consultas, pero primero quería preguntarte por esa Telefónica, por ese sector de las telecos en Europa y cómo estás viendo en este momento esa compañía de Marc Murtra en 3,51 euros la acción. A ver, a nosotros no es un sector que nos guste particularmente, y en concreto, sobre todo Telefónica. Pensamos que todavía está en un plan de transición en el que la compañía, pues como bien indicaba Marc Murtra, está pendiente de posibles adquisiciones, pero también dependen de la flexibilidad que otorguen desde Europa. Entonces es un sector que depende de la regulación, de cómo Europa plantee el nuevo escenario en el que las compañías telefónicas o de telecomunicaciones sean capaces de fusionarse y realizar operaciones intrapaíses para poder ganar mucha más escala y así compensar esa falta de crecimiento en ingresos, pues por lo menos en ahorros de costes. Entonces, de momento pensamos que es una compañía muy en transición y que no vemos demasiados brotes verdes en el medio plazo como para atraer al inversor. Vamos con consultas y te preguntan: buenos días, mi nombre es María y quería plantear una pregunta para el consultorio. ¿Es buen momento para entrar en IAG y Airbus? Venga, 2 títulos separados de golpe. Sí, a ver, es interesante porque realmente el problema que hemos tenido con IAG, con Airbus también, pero bueno, sobre todo IAG, es que es muy dependiente pues, de los costes del combustible, ¿no? Representan alrededor del 20% de sus costes totales. En ese sentido, vemos cómo ha experimentado una caída bastante fuerte, es verdad que ha dejado aquí un gap bajista en torno a los 4,50 y 4,70 euros por acción.
Pero en cualquier caso, ahora mismo muestra mucha debilidad. Estamos viendo como la media móvil de 14 sesiones ha cruzado la 28 con mucha fuerza. La tendencia está siendo muy bajista. De hecho, su ADX está repuntando, es decir, esa tendencia está cogiendo cierta fuerza y ahora mismo es un valor en caída libre. Es verdad que está ligeramente en la zona de sobreventa, pero por niveles técnicos creo que no es una compra para nada demasiado clara. De hecho, si ampliamos un poco más el gráfico, vemos cómo podemos tener una zona de soporte que está alrededor de los 3,55 euros por acción. O sea, todavía tendría algo más de margen para caer. A nivel fundamental, pues puede ser interesante a medio y largo plazo. Y desde luego, si el conflicto se arregla, sobre todo el estrecho de Hormuz, se desbloquea, podríamos ver repuntes importantes, pero creo que el mercado va a seguir teniendo bastantes dudas con respecto al sector. Y en el caso de Airbus, aquí pues sí que vemos una compañía mucho más dependiente también del tema de defensa, pero aún así pues el mercado la está castigando con mucha fuerza, ¿no? Y el gráfico se parece incluso al de IAG. Aquí quizás podría ser a nivel técnico, ¿verdad?, que seguimos viendo la misma debilidad. De hecho, incluso, bueno, ya podríamos estar en una zona de soporte, pero bueno, a nivel fundamental, pues podríamos ver también ciertos rebotes si las inversiones en defensa continúan. Vamos con más consultas. Juan JNT dice que está metido en un ETF de oro con pérdidas del 14%. Y te pregunta si hay que seguir manteniendo un oro que, por cierto, en tiempo real es uno de los protagonistas y que viene con caídas del 7% esta mañana, con una onza de oro que está en 4.233. Sí, bueno, no sé qué ETF tendrá el oyente. Nosotros ponemos como ejemplo el EGLN, ¿no? Un ETF de oro. Que bueno, pues puede tener un comportamiento similar a la materia prima y en ese sentido también muestra algo de debilidad. Vemos como ya la media móvil de 14 sesiones cruza ligeramente la de 28, ha perdido algo de fuerza, incluso hoy ha abierto, aunque ahora digamos desde la apertura haya subido ligeramente, ha abierto con un gap bajista muy importante, pero bueno, ya va mostrando algo de la zona de sobreventa, es decir, que podríamos ver cierto rebote en el medio plazo. Estamos también en una zona de soporte prácticamente, los 71,3 libras por acción, por participación en este caso. Pero bueno, nosotros pensamos que el oro en este contexto tampoco deberíamos esperar grandes repuntes, primero por las subidas que ya han experimentado a lo largo de los últimos años y sobre todo por un entorno en el que se esperan subidas de tipos de interés, perjudica a un activo como el oro que no genera rendimiento y sobre todo por la parte de subida de tipos que se espera por la Reserva Federal, ¿no? Y ahí pues veríamos un dólar más fortalecido y un oro con algo más de debilidad. Entonces, corto plazo, probablemente pues no sea una súper gran oportunidad y otra cosa ya es medio y largo plazo, que sigue siendo pues algo interesante para tener un porcentaje pequeño en cartera. Vamos con una nota de voz. Buenos días, dada la situación del petróleo, le quería preguntar al analista por Repsol. ¿Cree que puede seguir subiendo? Muchas gracias. Gracias a usted. Hoy que Repsol cae un 2,39%, 23,68. Pues Repsol, en nuestra opinión, es normal que tenga cierta corrección. Lo vemos como está en la zona de sobrecompra, ¿no? Porque ha tenido una subida muy importante desde el inicio del conflicto. Pero bueno, nos parece interesante porque podemos fijarnos cómo tuvo una zona de consolidación alrededor de los 19-20 euros por acción y aquí también se juntó con las dudas sobre qué es lo que iba a hacer el gobierno con su plan anticrisis. Ya hay un plan anticrisis claro, en principio parece bastante mejor que el del 2022, que causó algo de perjuicio en el sector y por tanto deberíamos tener más claridad. Más allá de las caídas que podríamos ver hoy, pensamos que puede seguir siendo un valor atractivo para beneficiarse sin invertir directamente en materias primas como el petróleo o gas del conflicto en Oriente Medio. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, pensamos que puede seguir teniendo cancha para subir. Lógicamente, pues quizás las subidas más potentes ya las ha experimentado,
pero recordemos que todavía hay escenarios, incluso por parte del BCE, en el que el petróleo podría llegar a cotizar por encima de los $120 el barril. Por tanto, pensamos que es una compañía interesante en el muy corto plazo para beneficiarse de este conflicto. Charlie Web 3EJ dice ¿qué opinas de Accenture para puntos de entrada o soportes? Accenture no es una empresa que ha sufrido mucho. Recordemos que ahora mismo las compañías consultorías tecnológicas, etcétera, están sufriendo mucho por tema del miedo del impacto que puede llegar a tener la IA en su negocio y esa eliminación de ventajas competitivas, y esto pues se refleja en el gráfico. Ya vemos aquí que desde comienzos de año el descenso ha sido muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo muestra mucha debilidad. Es verdad que está consolidando la zona actual. Vemos aquí cómo se está formando una especie de movimiento lateral, un canal lateral en el que podríamos ver como zona de soporte los 194 euros por acción y dólares por acción, disculpa, y en la zona de resistencia alrededor de los 213 dólares por acción. Entonces, yo creo que estos niveles lo va a seguir conservando durante bastante tiempo hasta que se aclare algo más todo el impacto de la IA y la compañía reporte algún resultado que pueda generar algo más de confianza, sobre todo más orientado a largo plazo. Entonces, quizás de momento pues me centraría en, si nos acercamos a esos 194 dólares, comprar algo para tratar de beneficiarse de un rebote hasta los 212 o 13 dólares por acción. Pero bueno, es una estrategia arriesgada porque es un valor que en cualquier momento puedes romper esta zona de soporte y seguir cayendo con bastante fuerza. Vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días. Buenos días, vamos a ver, yo quería preguntar por ArcelorMittal. Está en caída libre, a ver qué me dices, si es la gasolina o es cosa de empresa. Bueno, pues vamos con ello. Muchísimas gracias, Antonio. Javier, ArcelorMittal. Sí, pues como comentaba Antonio, la caída también es bastante importante. Vemos también cruce de medias móviles, la de 14 cruza la de 28, ya sabemos, señal bajista, incluso aunque está cerca de la zona de sobreventa, no llega tampoco a romper, ¿no? Esto se está debiendo pues principalmente a que es una compañía muy intensiva en capital. Produce más de la mitad de su acero en Europa y Europa, ya hemos dicho, muy dependiente de las importaciones energéticas. Mayores costes de la energía, impacto muy importante en los costes de la compañía y además pues probablemente también menor demanda de acero a nivel global. Entonces el impacto es bastante importante. Veníamos de subidas bastante curiosas, principalmente por esas amenazas de aranceles de Europa a China, ¿no? O la confirmación, mejor dicho. Pero ahora, pues bueno, yo creo que podríamos estar cerca de una zona de soporte alrededor de los 39 euros por acción, 39,8 euros por acción, pero tampoco es una zona demasiado clara, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy probable que sea un nivel bastante débil. Y teniendo en cuenta que todavía no está dentro de esa zona de sobreventa, creo que todavía puede seguir mostrando debilidad. Es que hasta que el conflicto no se aclare va a ser un valor que va a seguir mostrando caída. Yo creo que ya el próximo gran nivel claro sí que estaríamos hablando alrededor de los 30 euros por acción, 30,3, que está muy abajo. Entonces creo que es un valor para seguir de cerca, quizás hacer alguna compra esporádica si tenemos caídas fuertes en días concretos, pero desde luego no apostaría ya todo el capital que tengo para esta compañía en una tajada porque todavía podríamos seguir viendo caídas. Carmelo Ramo te pregunta, buenos días, me gustaría que me dijera momento de entrada en Symbotics, ticker SYM y en ARM, que cotizan en el Nasdaq. Symbotic y ARM. Vale, empezando por la primera, esta compañía sí que no la conozco, así que pues nos centramos en el técnico. Vemos cómo se encuentra en una zona de soporte, aquí bastante claro, de hecho pues, fue una resistencia a finales o mediados de 2025 y ahora mismo pues está mostrando un movimiento muy lateral. Es verdad que
está a punto de cruzar la media móvil de 14 al alza, pero porque se está aplanando considerablemente, ¿de acuerdo? Entonces esta ruptura no es tan clara. La tendencia subyacente ha seguido siendo bajista, ahora estamos en cierta zona de consolidación, todavía ni zona de sobrecompra ni sobreventa, la tendencia no es demasiado clara y creo que es un valor que puede estar así mucho tiempo. Me parece que el coste de oportunidad es bastante alto en este tipo de empresas. Y la segunda, que era, si no me equivoco, ARM. Sí. Vale, en el caso de ARM, pues vemos también una caída importante y ahora un movimiento lateral que posiblemente sí que esté rompiendo, ¿vale? Tenemos una zona de resistencia de los 129, $130 por acción. La última sesión del viernes rompió con fuerza, acabó la sesión en negativo, pero es un valor interesante. Está cerca de la zona de sobrecompra, hay que vigilarlo y claro, todavía su ADX no muestra tendencia porque viene de un movimiento lateral, ¿vale? Se puede ver además bastante bien. Entonces, incluso más estrecho, ¿no? Entonces yo creo que es muy de vigilar lo que haga en esta y la próxima sesión, porque así pues se confirmaría esta ruptura de la resistencia de los $130 por acción o finalmente pues una vuelta al movimiento lateral. Creo que en el movimiento lateral pues tampoco merece demasiado la pena operar. Si se confirma la ruptura, desde luego sí que es un valor interesante. Vamos con más consultas. Me estaba yendo por donde iba yo ahora mismo. Y dice, Julián de Torrejón te pregunta, tengo Grifols perdiendo un 22% y estoy pensando comprar 2 veces más y bajar la pérdida. ¿Qué le parece? Vale, Grifols, pues probablemente si está perdiendo ese 20%, pues la compró más o menos a principios de este año, ¿no? Quizás finales del año pasado. Y principalmente estas caídas pues se están debiendo a las dudas que generaron después de esos resultados, pues porque básicamente está estimando un crecimiento para este 2026 muy bajo, ¿de acuerdo? Mucho más bajo de lo que está esperando el mercado por la debilidad en el segmento de plasma, a pesar de que los costes se pueden reducir. Entonces, ahora mismo está en caída libre, es verdad que está en cierta zona de sobreventa, pero me preocupa que su ADX sigue cogiendo fuerza, la tendencia es muy bajista, claramente muy bajista. Ya tendríamos que irnos a niveles bastante más lejanos de zona de soporte, que de hecho ahora hoy mismo está pendiendo, ¿no? Esos 8,61 euros por acción y hoy pues se está confirmando cierta ruptura. Entonces creo que es un valor que ahora mismo es mejor mantenerse lejos, básicamente porque puedes seguir cayendo con mucha fuerza y hacer un boquete bastante grande. Es verdad que ya tiene posiciones en la compañía, algunas recompras esporádicas no tiene por qué ser mala idea, pero desde luego no pondría ya todo mi capital en una sola recompra, ¿de acuerdo? Porque todavía podríamos ver caídas más profundas. Vale, vamos con más consultas y te pregunta José Antonio García Álvarez. Buenos días, ¿podría aventurarse a dar una recomendación de entrada en algún valor español o de Estados Unidos, pero para cortísimo plazo? Dice máximo un mes. Bueno, a ver, en un mes... Español. Vale, bueno, ahí un mes, pues algo más complicado. De hecho, quizás pues me iría a Repsol por no repetir un poco la compañía. Pues podríamos irnos, por ejemplo, a ACS, que es verdad que hoy se está notando una caída importante, pero creo que sigue mostrando bastante fortaleza a pesar de las subidas, no está en zona de sobrecompra. Ahora mismo está consolidando los niveles actuales, ¿de acuerdo? De hecho, pues podríamos ver que ahora mismo está en una zona de soporte, pero tiene una resistencia importante, bastante interesante, los $110 euros por acción. Entonces, yo creo que aquí la compañía, aunque en el corto plazo muestre algo más de debilidad, incluso a vistas de un mes, pues puede ser un valor interesante. Y del mercado americano, porque decía del español o de USA. Vale, pues en el mercado americano, aquí ya habría que ir algo más fino. A ver, yo creo que empresas como, por ejemplo, Meta,
más allá de la tesis a medio y largo plazo, están mostrando bastante debilidad ahora mismo en el corto plazo, pero este tipo de eventos pues puede cambiar. De hecho, es que ahora mismo está en una zona de soporte alrededor de los 593 dólares por acción, y vemos cómo tiene una zona de resistencia en los 667 dólares por acción, ¿vale? Yo creo que esta zona de soporte va a ser bastante importante, aunque esté mostrando debilidad. Me extrañaría mucho que la rompiera con fuerza hacia abajo, entonces podríamos ver un rebote al alza y ahí es donde el inversor pues, se puede beneficiar. Tengo otra consulta. Dice, buenos días. ¿Qué opinas sobre empresas o ETFs de materias primas agrícolas, trigo, maíz, para entrar ahora? ¿Cómo lo ves? Esa posibilidad de entrar a través de ETFs. Ahora mismo no tengo en mente ningún ETF de trigo o maíz, la verdad. ¿Vale? Ahí, pues bueno, no sabría decirte exactamente porque es verdad que estamos viendo ciertos repuntes de algunas materias primas, pero estas dos en concreto pues dependen mucho más de ciclos internos y ahí, sinceramente, me pillas un poco a contrapié. Vale, vamos con más consultas. Te preguntan, dice Soler85, buenos días, ¿qué piensa de entrar después de las bajadas en Hydrograph Clean Power de la bolsa canadiense? ¿Te busco el ticker? Hydrograph Clean Power. Sí. Si puedes ayudarme para buscarlo, Hydrograph. Sí. Clean Power me sale, a ver. Que lo seré capaz de escribir. Vale. Me sale CAD. No, CNSX. CNS. No la tengo. Esta no la tengo HG. yo. No, es HG, perdona. HG. HG. Solo HG. Sí. Yo la tengo, creo que no la tengo. 78. ¿No? Vale. No, porque tengo aquí otra, pero es una aseguradora, no es esta compañía. Vale, y es americana. Cambiamos. Dice de Miguel Rubio, buenos días, ¿cree que es buen momento para entrar en Indra con esta rebaja tras sus crisis de gobernanza y de cara al medio plazo? Yo creo que a medio plazo sí, de acuerdo, esa es la clave. Vemos una caída muy importante, sobre todo por esas discrepancias, como bien ha comentado el oyente, entre Escribano y el gobierno español. Parece que ya hay algo más de aclaración porque se ha renunciado a esa fusión, pero bueno, no es descartable de que finalmente haya algún ataque más hacia Escribano, ¿vale? Creo que una destitución sería bastante fuerte, pero bueno, no es nada descartable. Entonces, ahora mismo está por debajo de una zona de soporte muy importante en los 50 euros por acción. Está un poco, es verdad que hoy está a la baja, pero bueno, en principio tampoco creo que sea una confirmación firme de que pierde estos niveles. Entonces, puede ser interesante ir recomprando poco a poco. Como es para el medio plazo, quizás puede dejar también oportunidades más interesantes. Entonces, no estaría mal ir comprando en partes, dividir el capital en una serie de compras y ir poco a poco recomprando, ¿de acuerdo? En cualquier caso, a medio plazo seguimos viendo una tendencia más positiva, lo que pasa que lógicamente pues tienes consolidaciones de niveles. Es verdad que ahora en el más corto plazo muestra algo más de deterioro, pero creo que se va a seguir invirtiendo las cantidades en defensa que se están prometiendo y Indra va a ser la empresa a través de la cual se van a catalizar todas esas inversiones en la economía y en el sector de defensa. Si te parece, Javier, vamos a escuchar a Francisco Reynés, el presidente de Naturgy, que está en ese foro de expansión, hablando sobre el ultimátum de Hormuz. Las famosas 48 horas en donde veremos qué impactos pueden haber por parte de Estados Unidos a lo que le ha pedido a Irán, ¿no? En pocas palabras, se ha vuelto a instalar la volatilidad, cosa que es probablemente lo peor que puede haber en un mundo que no le gusta la incertidumbre. Y ahora estamos viviendo de nuevo una situación compleja. Petróleo Brent, $114, el oro se desploma un 7%, $4.256. En el Forex, el euro frente al dólar, 1,15,3. Con estas palabras, esa volatilidad y viendo los títulos de Naturgy, que esta semana también de Junta de Accionistas, te voy a preguntar una estrategia en torno a la volatilidad y qué te parece a Naturgy.
Vale, pues si te parece empezamos por Naturgy y vamos después a nivel algo más macro. Naturgy, pues es que tiene un gráfico algo complicado, vemos ahí cierta tendencia lateral, pues porque seguimos viendo, el mercado sigue esperando algo más de free float y eso le está penalizando mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí vemos una tendencia lateral que podríamos incluso ampliar, irnos más arriba y poner la zona de resistencia en los 27,6 euros por acción. Entonces, creo que es un valor que ahora mismo todavía muestra debilidad, movimiento lateral y en el que quizás no es demasiado interesante entrar por el momento, ¿vale? Y bueno, para beneficiarse de la volatilidad, podríamos ver elementos como, por ejemplo, compras de opciones, valores relacionados con el brokeraje y donde ahí pues sí que se puede beneficiar de esos picos de volatilidad. Pues tenemos que dejarlo. Ha sido un verdadero placer, Javier Cabrera de XTB. Feliz jornada y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo.